Buenos días, licenciado y compañeros. Nuestros respectivos temas como grupo número 6 corresponden a la Primera Guerra Mundial y la caída del libre cambio, los cuales relacionaremos con la economía mundial actual y el fenómeno de la globalización. Empecemos con un poco de historia, comenzando por la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra. Para ello debemos remontarnos al año 1914, en donde las potencias militares e industriales se encontraban en tensión debido a conflictos coloniales y por el imperialismo. Sin embargo, la gota que hizo derramar el vaso fue el asesinato del archiduque de Austria, Francisco Fernando, llevado a cabo por un individuo proveniente de Serbia. Por esta razón, el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, creando así una cadena de enfrentamientos bélicos, ya que los aliados de ambos bandos fueron uniéndose en participación ante el conflicto, originando así la rivalidad entre la Triple Alianza, conformada por Alemania, el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro, el Reino de Bulgaria e Italia, aunque este último se cambió de bando más tarde, y la Triple Entente, conformada por Francia, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos y Japón. Dicho enfrentamiento tuvo una duración de 4 años, en los cuales, debido a las crisis que se estaban presentando, en 1917 se inició la Revolución Bolchevique, la cual fue una revolución rusa de una tendencia comunista, y que además habían creado una rivalidad contra el gobierno provisional ruso. El objetivo de estos socialistas era poner fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Dicho objetivo se consolidó con la firma de un tratado de paz en 1918. Lo que le dejó la Gran Guerra a Alemania fue una sanción reflejada en el Tratado de Versalles, ya que este fue considerado como el país más problemático que generó la debilitación de Europa. Las consecuencias de esta guerra fueron más eurocéntricas. Muchos países involucrados tuvieron impactos negativos demográficos debido a la muerte de millones de personas, incluyendo también civiles. La economía de estos países se vio afectada, menos para Estados Unidos, ya que su estrategia de involucrarse en la guerra hasta el final fue un movimiento ventajoso, debido a que los territorios europeos ya se encontraban vulnerables. Los imperios desaparecieron, surgiendo independencias y nuevos territorios, al igual que se dio la creación de la Sociedad de Naciones. El objetivo de esta organización era mantener un orden social y conservar la paz. Sin embargo, esta organización no tuvo tanto éxito, por lo que posteriormente fue creado lo que ahora se conoce como la Organización de las Naciones Unidas. Del siglo XX nos remontamos ahora al siglo XVIII, en donde se dieron los inicios del libre cambio, inicios que sin duda alguna pasó por muchos obstáculos y complicaciones, ya que en ese entonces la economía estaba regida por el pensamiento mercantilista, por lo que existía un complicado sistema de tarifas aduaneras, ya que se sostenía la idea que no se debía generar un superávit, es decir, que buscaban la manera en que produjeran las cantidades necesarias y exactas, tanto para importar como para exportar. Si nos vamos más adelante, específicamente en el siglo XX, ese libre cambio se vio afectado por sucesos con impactos fuertes y notorios, como por ejemplo en 1930, debido a la crisis que arrastró la Gran Depresión en Estados Unidos, el país se decidió por aumentar los aranceles en más de 900 productos. Luego, 2 años después, Gran Bretaña suplanta el patrón de oro por la Ley de Derechos de Importaciones. En 1934, Estados Unidos da por finalizado el libre cambio por el nuevo sistema basado en la reciprocidad. Este sistema se basa en acuerdos bilaterales, donde ambas partes bajaban los aranceles y sus productos. En base a los gobiernos autoritarios, luego de la crisis del 29, una de las consecuencias de ese suceso fue el cambio en la forma de trabajar de las economías mundiales, es decir, que los países pasaran a tener una economía proteccionista. Para ello, lo primordial era proteger la industria nacional ante la competencia internacional, implementando aranceles elevados u otro tipo de restricción a la importación. Además, debido a esto, el desempleo aumentó y los que seguían siendo asalariados percibieron una reducción salarial. Con esto, en un lado político, las democracias liberales fueron puestas en duda y muchos países, los gobiernos autoritarios empezaron a tomar el poder.
Si nos enfocamos, por ejemplo, en Estados Unidos, podemos decir que este país ha tenido un sentimiento nacionalista desde hace ya décadas, debido a que busca generar muchos más beneficios para este que para los países receptores, en especial ahora que vivimos en un mundo globalizado. Pero, ¿qué es la globalización? La globalización es un proceso dinámico que ha tenido mucha más relevancia desde la aparición y uso del Internet. Sin embargo, si describiéramos a la globalización en una palabra sería innovación. En el área económica, este fenómeno hace posible la eliminación de obstáculos al libre comercio, tanto de bienes como de servicios. Sin embargo, todavía en la actualidad existen ciertos obstáculos que impiden una libre comercialización, aunque no podemos hablar de una caída total. Para el economista estadounidense Paul Krugman, la movilidad de recursos es imperfecta. Esto por dos razones. La primera es debido a las restricciones comerciales que aún persisten entre los países, diferentes a las barreras arancelarias. Y segundo, porque el mundo se encuentra dividido en tres bloques financieros y comerciales principales, que son Europa, Asia-Pacífico y Norteamérica, al interior de los cuales se presenta mayor libertad comercial, pero no así al comercio que realizan entre sí los bloques. Gracias a la Primera Guerra Mundial, debido a los conflictos que se registraron en Europa, el aparato mundial sufrió una serie de transformaciones tanto en el área social, política y económica. Una de las causas de la aparición de la Gran Guerra fue meramente por asuntos coloniales. La idea del expansionismo para el mejoramiento de los países que lo llevaron a cabo es una estrategia existente desde hace ya décadas. Además, países europeos llegaron a crear una competitividad notoria. Debido a esto, por otro lado, un factor importante que dio fuerza a los países aliados fue lo que dejó la Segunda Revolución Industrial. Debido a los cambios en el campo económico, al igual que cambios en el mapa político internacional como consecuencia de un acelerado desarrollo en la tecnología, esta situación llevó a una elevada urgencia en la producción de armamento por parte de las alianzas militares de la época. Al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918, la disciplina de relaciones internacionales se fortaleció aún más, ya que dio origen al Tratado de Paz y a la creación de una organización internacional que velara por la paz del mundo, formándose así la Sociedad de Naciones. Sin embargo, el debilitamiento de esta dio paso a la creación de organizaciones que todavía en la actualidad poseen una gran influencia. La Organización de las Naciones Unidas fue un suceso fundamental, ya que en esa transición que se dio de la Sociedad de Naciones a la Organización de las Naciones Unidas es un ejemplo gráfico de las características dinámicas de la globalización. Para el caso de la caída del libre cambio, el librecambismo se entiende como una corriente opuesta al proteccionismo, es decir, defiende la eliminación de los impedimentos estatales al comercio, como por ejemplo la política comercial que define un Estado para la protección de su economía nacional. El objetivo principal sería la extensión del libre mercado nacional a las relaciones entre países, argumentando que las fronteras no invalidan las leyes económicas que sustentan el libre mercado interior. Al interconectar las economías a escala mundial, todos los consumidores podrán comerciar con los productores más eficientes, independientemente, por supuesto, de su país de procedencia. La desventaja política podría ser por la que no prevaleció el librecambismo en su máximo esplendor, se debe a que la competencia hace que sectores considerados estratégicos dejen de ser viables en el territorio nacional. Por ejemplo, la energía, que es un sector en el que la dependencia de un tercer país le confiere a este un poder muy grande sobre la economía nacional, tal y como se observa ahora en día, como lo es el petróleo, por lo que se puede argumentar que es mejor mantener ese poder en manos nacionales a pesar de la pérdida de eficiencia económica. Y hablar sobre una caída completa del libre cambio es complicado, ya que si lo aplicamos a la actualidad podemos decir que no ha habido una caída total. Sin embargo, el actual presidente estadounidense Donald Trump
afirma que la opción de convertir la economía del país a una proteccionista sigue en su lista.